Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí conectados y volvemos a encontrarnos como ya quedamos la semana pasada. Espero que estéis todos bien y que vuestros amigos y familiares más cercanos pues también se encuentren bien todos. Somos una gran familia, la familia CEU, y la verdad es que nos apoyamos y entre todos vamos a ir adelante. Bueno, hoy no sé si estamos ya conectados o estoy un poco... Quería daros la bienvenida y agradeceros a todos los que estáis conectados en esta sesión en directo que estamos teniendo para toda la comunidad CEU. Y también, pues como os decía, por si acaso no nos hemos conectado antes, pues que espero que estéis bien, que vuestras familias también se encuentren bien, que es lo más importante. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la resiliencia. Que, bueno, lo primero antes de empezar, quería contaros pues las ventajas que tiene desarrollar resiliencia. Porque la verdad es que parece algo nuevo, se está empezando a oír mucho y ahora más, pues porque en esta situación yo veo que en redes sociales, en todo lo que se escribe mucho en internet, pues se habla de la resiliencia y se dice mucho de que esta situación la vamos a superar con resiliencia, pero vamos a entrar un poco en qué es. Lo primero, las ventajas que tiene el desarrollar resiliencia. Después vamos a trabajar el cómo transformar el estrés en resiliencia, que es lo más importante. Y luego también daremos paso a preguntas, a todo lo que os interese. Yo, este tema, pues dentro de la neurociencia es un tema que me apasiona y que llevo más de 20 años trabajando sobre él. Pues no sé si os lo he contado en alguna reunión de las que hemos tenido, pero hace, pues eso, más de 20 años fuimos a un congreso de psiquiatras a Alemania, en la ciudad de Múnich, y ahí pues estuvimos con unos investigadores que nos enseñaban un poco pues cómo estaban trabajando pues en la prevención del estrés. Ahí lo que hacían era pues que como no se puede experimentar lógicamente con cerebros en vivo, pues lo que hacían era experimentaban con ratones de laboratorio. Y ahí, pues lo que hacían era, tenían un bidón de agua aproximadamente de 1 metro de diámetro y pues tenían ratoncitos de una misma cepa y iban tirando uno a ese bidón de agua. Lógicamente el ratón, que no le gusta nada el medio húmedo y menos que le tiren en un bidón de agua, pues entonces empezaba a nadar muy deprisa para intentar salir de aquello que le estaba estresando. Recordar que lo que querían era un cerebro estresado para luego poder aplicarle la molécula que estaban investigando para quitarle estrés, ¿no? Un ansiolítico. Y entonces, bueno, pues el ratón nadaba intentando buscar la salida, que no la había, era un bidón con un círculo, como os digo, de un diámetro, y cuando ya llevaba pues 45 o 50 vueltas, agotado, pues se dejaba caer y ya lo que hacían era pues que fileteaban ese cerebro para ver qué pasaba, ¿no? Qué conexiones, qué había pasado en ese cerebro con estrés, con grave estrés. Entonces, bueno, pues lo hacían con uno, con otro, más o menos todos de la misma familia, pues aguantaban el mismo número de vueltas hasta que ya agotados o por lo menos ya cansados o que tiraban la toalla, se dejaban morir. Entonces, a uno de los investigadores se le ocurrió, ¿qué pasaría si a uno de estos ratones lo salvamos? Entonces, pues cuando ya estaba el pobre como en la 45, 50 vueltas, a punto ya de morir como todos los anteriores, pues le pusieron una ramita rugosa para que chocara y pudiera trepar. Entonces el ratón trepó, salió fuera y el pobre, pues agotado, empezó a respirar, o sea, como recuperándose. Se lo llevaron a su jaulita y 3 días después de haber estado tranquilo y alimentado y recuperado del estrés, volvieron a tirarlo al mismo bidón. ¿Y qué ocurrió?
Pues que el ratón, que ya se conocía muy bien lo que estaba pasando, pues empezó a nadar mucho más deprisa porque sabía que cuando diera unas cuantas vueltas, un número determinado, iba a encontrar ese medio de salir, esa ramita. Entonces empezó a dar vueltas corriendo mucho más deprisa, superó las 45, las 50, 80, 100, 200, 300, 400 y llegó a casi 500 vueltas antes de caer agotado. Entonces los investigadores se preguntaron, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que efectivamente cuando, y lo mismo se aplica a los humanos, cuando sabemos que de algo hay salida, la capacidad de afrontar una adversidad, la capacidad de resistir se multiplica por 10. O sea que eso que lo investigaron y lo encontraron pues casi por casualidad, cuando nos lo contaron pensamos, esto tenemos que aplicarlo a la psicología humana. Esto hace más de 20 años. Yo en ese momento pues estaba en una sociedad científica que es la Sociedad Española de Estrés Postraumático. O sea, yo me dedicaba mucho, además de la psiquiatría y la consulta normal, también sigo ahora presidiendo esa sociedad científica en el Colegio de Médicos de Madrid, que es la Sociedad del Trauma. Y estudiamos, pues, por qué ante un trauma, un acontecimiento muy fuerte, hay personas que quedan abatidos, que no lo superan y tenemos que ayudarles, lógicamente, con tratamientos, ¿no?, a superar el trauma, y otras personas que de una manera espontánea sobreviven al trauma y hacen lo que llamamos un crecimiento postraumático. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez superado esa adversidad, la persona que de una manera natural pues lo supera y lo afronta, pues tiene como unos cambios cerebrales que hacen que esa persona, o sea, tenga unos mecanismos adaptativos donde es capaz de afrontar otras situaciones parecidas, similares o más difíciles, pues sin generar estrés. Esto que también, pues lo hemos estudiado, ya os digo, durante más de 20 años, pues ha ido creando la base para que pudiéramos pues desarrollar, en primer lugar, el Instituto Español de Resiliencia y trabajar mucho sobre la resiliencia humana en distintas circunstancias. ¿Por qué nos parece que es tan interesante? Pues porque todos vamos a sufrir. O sea, a lo largo de la vida está estadísticamente comprobado que todos vamos a sufrir al menos 2 o 3 circunstancias, sucesos que son potencialmente traumáticos. O sea, nadie se va a librar ni de la enfermedad, ni de la muerte de personas queridas, allegadas. Hoy en estos días estamos viendo cómo nos está golpeando el coronavirus. O sea, cómo entra en muchas familias de una manera brutal. O sea, la adversidad, cuando viene a nuestra vida, no nos pide permiso. No nos gusta a nadie y si pudiéramos cerraríamos la puerta. Pero ¿qué pasa? Que no vale resistirse porque la adversidad cuando se le cierra la puerta entra por la ventana. O sea, no, si pudiéramos evitarla, la evitaríamos para nosotros y para todos aquellos que queremos. Pero tenemos que ver que el sufrimiento y la adversidad es un compañero de nuestra vida. O sea, que ahí yo creo que es algo que tenemos que aceptar. Aceptar no quiere decir resignarse. O sea, la resignación es una palabra muy pobre. O sea, es la persona que no le queda otra y aguanta. Pero muchas veces se queja, se considera víctima. En cambio, la persona resiliente no se siente víctima. Se siente como formando parte de la vida, que la adversidad es, pues eso, o sea, como un aliado, o sea, que lo vamos a tener y que no podemos evitarlo y que tenemos que ir transitando por ese derrotero. O sea, que me estoy distrayendo un poco porque me gustaría ver cómo puedo conectar aquí el chat. A ver si lo puedo conectar porque me parece que están entrando ya
A ver, aquí me gustaría ponerlo en grande. A ver, bueno, por lo menos veo aquí gente que está conectada y a ver si lo puedo. No. Ah, aquí lo veo ya lo veo. Perdón. Bueno, un momentito, disculparme que la técnica no es lo que mejor se me da, o sea que voy a ver cómo puedo quitar esto que he abierto, esta ventanita, porque... Vale, ahí. Bueno, pues aquí Elvira dice, hola, encantada de verte. O sea, pues gracias Elvira porque no estaba teniendo en cuenta el tema de esto, de los chats. Entonces, a ver, vamos a seguir aquí. Bueno, pues como os decía, que la resiliencia, me he ido, perdonarme, pero que es el gran hallazgo. O sea, tiene muchísimas, no sé cómo va a ser para muchísimas personas el gran recurso. Nosotros vemos cómo influye mucho la resiliencia en lograr un equilibrio emocional, en lograr una salud mental saludable. ¿Por qué? Porque la persona que desarrolla resiliencia genera mucho menos estrés. Esto es una realidad, o sea que si queréis luego pues entramos un poco más, pero estábamos diciendo que la resiliencia, bueno, pues no nos pide, o sea, la adversidad no nos pide permiso, nos llega y tenemos que buscar los recursos que tenemos interiormente para poder afrontarla. ¿De qué depende la resiliencia fundamentalmente? Pues hay gente que me dice, a ver, esto es algo que es cerebral, que es genético, que es algo que nacemos con ello, o es algo que podemos aprender. O sea, es verdad que hay personas, hay 1/3 de la población que tienen una capacidad innata de desarrollar resiliencia, pues eso, como os decía al principio, ante un trauma, que hay varias, como si dijéramos, afrontamientos distintos. Hay personas que lo llevan con mayor como seguridad y dicen voy a poder con esto, y otra gente dice no voy a poder. Entonces vemos cómo la resiliencia hay una parte que es innata, o sea que depende mucho de la genética, pero la buena noticia es que la resiliencia siempre se puede desarrollar. Cuando algunas veces he ido a dar sesiones al CEN, yo me gusta poner el título o sea, niños resilientes serán adultos competentes. ¿Por qué? Porque la resiliencia es algo que se aprende se puede aprender desde que somos pequeños, se va desarrollando a base de afrontar adversidades pequeñas y cada vez los retos serán más grandes. A veces le digo a los padres que aquellos padres que quieren que sus hijos no sufran, que eso lo queremos todos, pero que los sobreprotegen, les están haciendo un flaco servicio. Porque cuando la vida les va poniendo en situaciones de adversidades, de dificultades, pues quizá no se han entrenado y no tienen los recursos interiores. Siempre buscan apoyo fuera. Esto nos pasa hoy mucho con estas generaciones millennials, con las generaciones más jóvenes que son vulnerables. Siempre buscan el apoyo exterior. En cambio, tenemos que aprender a desarrollar pues, la resiliencia en los niños, desarrollando pues lo que yo llamo las 3 Cs, las 3 Cs de la confianza, de la resiliencia, lo mismo que en los adultos hemos puesto una fórmula muy sencilla que le llamo las 3 AES, que si queréis, pues luego lo vemos, las 3 AES de la resiliencia, en los niños le llamo las 3 Cs. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que desarrollar en un niño, pues para que tenga resiliencia, es la confianza. La confianza empieza desde el pequeño, desde que es bebé, creando un buen vínculo, un vínculo seguro de unos padres que están ahí para pues darle al bebé
todo lo que necesita el bebé pues para desarrollarse. O sea, es terrible, ¿no?, que un bebé pues se encuentra a lo mejor pues que tiene hambre o que está mojado o que y llora y no le hacen caso, ¿no? O sea que el vínculo seguro no es sobreprotección, sino que es acudir a que el bebé tenga cubiertas sus necesidades. Y poco a poco, según va creciendo el niño, pues hay que ir dándole esa protección también importante y segura para que el niño explore el medio ambiente, pero se sienta como que protegido por sus padres. Me gusta hacer un poco este gesto con las manos para que las madres que tienen hijos pequeños aprendan. Normalmente miramos a nuestros niños así, cara, o sea, y es muy bueno eso porque desarrolla mucho pues eso, las emociones, la empatía, pero generalmente una madre o un padre tienen que tener esta postura. A ver cómo lo pongo, que lo veáis. Esta postura, o sea, el niño está aquí y el padre por detrás, la madre protege. Protege porque así le damos posibilidad de que el niño explore y sin embargo, si siente miedo, mira para atrás y sus padres le están protegiendo. O sea, la confianza es importante, muy importante. También en los adultos, o sea que cuando una figura representativa, aunque seas adulto, tu padre o un jefe, pues te valoran algo que has hecho, tu confianza, tu autoestima, tu seguridad crece. Y esos son factores de resiliencia. Luego es muy importante desarrollar en los niños conocimientos y competencias, que son esa aplicación de los conocimientos. O sea, no conocimientos teóricos de que aprendan de memoria, ya sabemos cómo el CEU cuida mucho todos estos aspectos de desarrollar esas competencias que son necesarias para la vida. Y yo te diría que la tercera C es muy importante y es el carácter. El carácter hace que un niño sea capaz de afrontar sin miedo retos de la vida. El carácter está hecho de virtudes humanas. El carácter está hecho de sinceridad, de nobleza, de esfuerzo, de valentía. O sea, son muchas virtudes humanas lo que forma el carácter. Estoy viendo aquí ya muchas preguntas y quiero ir contestando. ¿Qué diferencia hay entre resiliencia y simplemente acostumbrarse a una situación? Pues me parece muy buena esta pregunta porque la diferencia es abismal. O sea, acostumbrarme a una situación es pobre de mí, es ser víctima. O sea, mira, esto de acostumbrarme a algo negativo se llama indefensión aprendida. No sé si os lo he contado porque como estoy dando formación a muchas empresas, bueno, determinados sitios que me piden, ya no sé lo que digo, pero para quien lo haya oído, pues lo recuerda. Y quien no, mirad, la metáfora del elefante encadenado explica muy bien esto que aquí me preguntan de cómo es acostumbrarse a una situación. Cuando un elefante, una cría de elefante pequeño, o sea, lo llevan a trabajar en un circo, le atan, o sea, le agarran una de las patas, normalmente la trasera, se la agarran a un grillete y clavan una estaca en el suelo y lo atan. El elefantito intenta tirar, intenta liberarse porque no le gusta a nadie estar atado, pero no puede porque su fuerza es menor que la estaca que han puesto para tenerlo apresado. Entonces lo intenta muchas veces y no puede. El elefante va creciendo y llega un momento en que perfectamente podría quitarse el grillete, pero como tiene memoria, que además los elefantes tienen una gran memoria, tienen un gran hipocampo, ¿no? Luego hablaremos de la memoria, la amígdala, el hipocampo. Bueno, pues tienen una gran memoria. Y entonces siempre decimos memoria de elefante, se dice así en el argot vulgar. Pues él se acuerda que cuando lo ha intentado no ha podido, con lo cual llega un momento en que ya no lo intenta nunca, aunque tendría fuerza para liberarse. Hasta que un día a lo mejor ocurre un accidente, o sea, un fuego en el circo y lógicamente el primero que se libera es el elefante. ¿Por qué? Porque tiene fuerza. Pero había creado esa situación de indefensión aprendida, que es eso de acostumbrarse a una situación que no es resiliencia, sino que es
victimismo. Normalmente la persona que se acostumbra a algo que no le gusta, alguna situación negativa, lo que dice es, pues, ¿qué le voy a hacer? Esto me ha tocado en la vida, pero no desarrolla el potencial. O sea, no desarrolla esas capacidades buenísimas que tenemos dentro. Voy a ver alguna pregunta más. Dice, ¿qué tipo de recursos hay que enseñar a nuestros hijos para que sean resilientes? Pues mira, no había visto esta pregunta, pero a ver, yo siempre digo, cuando los niños son pequeños, hay que enseñarles 3 temas muy importantes. El yo soy, yo tengo y yo puedo, junto con las 3 Cs que acabamos de ver, de la confianza, el conocimiento o competencias aprendida y el carácter. O sea, junto con eso, los 3 puntos de apoyo de desarrollar la resiliencia es yo soy, o sea, el que un niño se vea que es un niño bueno, que es un niño inteligente, que, o sea, el yo soy es lo que genera el autoconcepto en los niños. Cuando a un niño sus padres les dicen eres malo o eres un desastre, el niño lo que va interiorizando es que globalmente soy un desastre. No es que me estoy portando mal. Por eso a los niños, más que decirle eres, lo que hay que decirles estás siendo, te estás portando mal, te estás comportando, pero tú eres bueno, eres capaz. O sea, vemos ahí la diferencia entre el ponerle una etiqueta que puede ser limitante. Vamos, no puede, es limitante siempre porque se va interiorizando. El autoconcepto va a configurar luego la autoestima futura. O sea que es importante eso, el yo soy. Yo tengo, porque como decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. O sea que yo tengo quiere decir que tengo pues padres, tengo profesores, tengo amigos, tengo una casa, una familia, tengo abuelos. O sea, tengo ese punto de apoyo para poder desarrollarme. Luego, si yo soy capaz y yo tengo un punto de apoyo, yo puedo afrontar cualquier cosa. O sea que esto es importante que lo vayamos teniendo muy claro. A ver, ¿qué más ponen por aquí? María Luisa Menéndez dice, ¿esta situación nos va a hacer resilientes a todos? Pues María Luisa, no. Yo esto lo quiero dejar muy claro porque, claro, como se ven muchas cosas en las redes sociales y se habla mucho de vamos a salir fortalecidos y tal, mucha gente desconoce que la neurociencia no es unas frases bonitas de autoayuda, no. O sea, la resiliencia, como os digo, viene de la neurociencia y viene de la medicina. O sea, fijaros de una manera innata, o sea, cuando una persona se rompe un hueso, se fractura, su propio cerebro sabe qué mecanismos tiene que tener para que bien entablillado, derecho, se una. O sea, esa fractura vuelve a unirse y se vuelve a generar tejido óseo y tal. Eso es pura resiliencia. Eso que el cerebro humano lo tiene para, pues eso, para una fractura. Incluso, yo me gusta un ejemplo que se me está viniendo ahora mismo a la cabeza. Existe también en la naturaleza. Me gusta poner el ejemplo de una ostra marina, que cuando se le mete un granito de arena, o sea, y le está molestando y se lo quiere quitar y no puede expulsarlo fuera, ¿qué hace la ostra? De una manera, o sea, porque está en su naturaleza, genera una sustancia que va envolviendo ese granito de arena porque le está doliendo, genera esa sustancia envolvente y acaba convirtiendo ese dolor, ese sufrimiento en una obra de arte, que es una perla maravillosa. O sea que vemos cómo la resiliencia existe a nivel biológico, como os digo, en una ostra marina, a nivel del cuerpo humano, hay muchísima resiliencia, a nivel de los materiales. O sea, cuando la resiliencia también se estudia en los ingenieros, los arquitectos, estudian la resiliencia de los materiales, que es la fuerza, o sea, en la capacidad de impacto que puede recibir un material sin romperse, o sea, con la posibilidad de volver a recuperar su forma original. En el ser humano no solamente nos quedamos en recuperar la forma original, sino que, o sea, es lo que llamamos rebote resiliente. Muchas veces el golpe nos hace ese rebote
que llegamos mucho más arriba de lo que estamos. Y esto, si queréis, podemos poner ejemplos de personas que han sufrido adversidades muy fuertes y han salido muy fortalecidos. Yo trabajo cada día pues con personas con trauma que han sido capaces de reconvertir su vida en algo muchísimo más admirable después de haber sufrido una adversidad. Se me viene a la cabeza porque es tan conocida Irene Villa, ¿no? Irene Villa, su madre le dijo en un determinado momento, cuando tuvo aquella bomba y estaba sin piernas, hospitalizada, pues a mi María Jesús, su madre me lo ha contado, y lo ha contado seguramente en prensa, pero que ya cuando pudo ver a su hija, le dijo: Irene, tienes dos posibilidades, o bien vivir amargada y odiando a tus asesinos, ¿no? A estos terroristas que te han quitado las piernas, o pensar que has nacido así. Hay mucha gente que no tiene piernas y es feliz. ¿Tú qué quieres? Elige. O sea, la puso en el disparadero de, a ver, elige una cosa u otra. O sea, que la resiliencia la vemos que está ahí. Ahora, no quiere decir que todos vamos a salir fortalecidos, como se dice de una manera demasiado superficial. Yo creo que en personas que desconocen lo que son los mecanismos psíquicos del cerebro para desarrollar resiliencia y dicen, aquí vamos a salir todos fortalecidos. Pues no, unos, cuando a mí me preguntan, digo, pues unos saldrán fortalecidos y otros saldrán empobrecidos, porque esta situación va a ser muy difícil. Ahora, no quiere decir que no todos, o sea, que todos tenemos la capacidad de desarrollar resiliencia. O sea, saldremos según lo hayamos trabajado. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de los factores internos que tengamos de genética, de personalidad, de cómo hayamos aprendido a ir afrontando adversidades y creciéndonos, o simplemente pues no tenemos esos recursos y tendremos que sacar adelante, pues a lo mejor viniendo a las consultas de psiquiatría o de psicología, que es lo que hacemos con las personas que no pueden afrontar adversidades. Mirad, yo cuando vienen a mi consulta una persona y me dice, doctora, estoy rota porque ha fallecido un hijo mío, ¿no? Ha fallecido y no puedo vivir, no puedo afrontar la vida, no tengo ilusión, no puedo con esto. Y efectivamente yo tengo que reconocer, ¿no? que es muy duro, y le digo, pues lleva razón, o sea, esto es lo más fuerte que le puede pasar a una madre, ¿no? Estadísticamente es el número 1 de suceso adverso o traumático, mucho más que la pérdida de un marido, o que la pérdida de una madre o de un padre, es la pérdida de un hijo. Así por lo menos está estadísticamente estudiado. Sin embargo, cuando viene una persona y me dice, doctora, he perdido un hijo y estoy rota, pero es que tengo que salir adelante porque tengo otros, porque quiero, porque no puedo. Y entonces veo que hay otra manera de afrontar la adversidad. Y digo, lleva razón, vamos a salir de esta. O sea, por supuesto que vas a poder salir. A veces hago la broma, digo, que es fácil ser psiquiatra, porque me digan lo que me digan, yo tengo que decir, tienes razón. Si no puedes, tienes razón. Y si puedes, tienes razón. Pero efectivamente, la persona que tiene esa actitud de decir voy a poder con esto, de alguna manera empieza a sacar los recursos. Eso hoy día se llama resourcefulness. Es que no sabemos cómo, pero nuestro cerebro, que tiene mucha memoria, os hablaba del hipocampo del elefante, y nosotros también tenemos la amígdala, que es un radar que va explorando el miedo, las circunstancias, la adversidad, y la memoria de decir en qué momento yo he superado cosas, qué ha sido lo más fuerte que he superado en la vida y cómo lo conseguí. Entonces, enseguida el hipocampo te da los recursos para que empieces a aplicar, aunque sea un tema distinto, aquellos recursos que desarrollaste en aquella ocasión. O sea que un reto superado nos prepara pues para afrontar el siguiente. El siguiente reto tiene que ser al menos igual o más fuerte para que nos dé miedo. Pero normalmente, si es igual, decimos, si superé aquello pasado, voy a poder con esto también. O sea, se crea esa que son, ya os digo, o sea, es la neuroplasticidad neuronal.
Y cuando es más fuerte, uno dice, bueno, me voy a medir, porque realmente he superado algunas cosas, con esto pues también voy a poder. Pero no es, vamos a poder todos de una manera facilona, no es así. O sea, tenemos que prepararnos para este reto de no salir, pues de salir fortalecidos, ¿no? De no salir machacados y rotos. A ver, más preguntas que veo por aquí. Eh, eh, Aquí me ha echado un piropo Elvira, dice que yo ya soy resiliente. Pues efectivamente he superado muchas, bueno, no me lo voy a contar así a nivel de, pero sí yo me considero, la verdad, una persona que he aprendido tanto de mis pacientes que han sufrido traumas, que cuando a mí me ha tocado una grave adversidad, hace 2 años, la he podido superar, pero además no tiene ningún mérito, porque a mí me lo han enseñado todo, o sea, me lo han enseñado todo mis propios pacientes y la gente maravillosa que como os dije, no sé si lo dije el otro día, pero mirad, me he traído aquí 2 libros con personas maravillosas que con su testimonio nos enseñan a superar cualquier reto. Mirad, aquí tengo un libro que se llama Mis raíces, familia, motor de resiliencia. Y tengo otro que escribí primero, que este lo podéis encontrar pues en tableta digital, en todo, no sé si se ve bien. Se llama Levantarse y luchar, porque ante la adversidad hay 2 opciones. Ante cualquier cosa que nos pase en la vida, es decir, pensar yo con esto no voy a poder. Entonces, si pienso no voy a poder, efectivamente mi mente, mi cerebro se bloquea. Se bloquea y empieza a segregar neurotransmisores para poder con aquella adversidad, que normalmente es adrenalina, cortisol, adrenalina. ¿Por qué? Pues porque la mente, que es sabia, o sea, que viene preparada para la supervivencia y para la búsqueda de la felicidad, ¿no? O sea, viene preparada, porque si no viniera preparada no sobreviviríamos ni como personas ni como especie. Pues la mente, cuando tú le dices no puedo con esto, segrega ese cortisol y adrenalina que nos da la fuerza para o salir corriendo de aquello o poder afrontar, pelear. Pero eso a la vez nos da mucho estrés. Son las hormonas del estrés. Por eso cuando una persona tiene miedo, pues genera muchísima ansiedad. Tanta ansiedad que puede llegar a enfermar. En cambio, cuando una persona, ya os digo que tenemos 2 opciones, el quedar abatido o decir esto que os digo en este libro, que me gustaría que leyerais, levantarse y luchar. O sea, es, pues con esto voy a poder, a ver qué recursos puedo tener, cómo puedo afrontarlo. Entonces, nuestro cerebro, que es muy autónomamente trabaja, lo que empieza a fabricar son neurotransmisores de oxitocina, de confianza. ¿Para qué? Para decirte efectivamente, como le estás mandando ese mensaje a quiero poder con esto, el cerebro te ayuda. O sea, lo que te hace es darte las hormonas y la confianza necesaria. Esto también se consigue pues cuando uno se encuentra con ese punto de apoyo. O sea, el punto de apoyo pues de la familia, de los amigos, de las personas que nos quieren. O sea, va desarrollando mucho pues esa confianza de que no estoy solo. ¿Qué nos parece muy importante ahora, por ejemplo, en esta crisis del coronavirus? Pues yo también estoy trabajando mucho con sanitarios, con personas que se han contagiado y que están en sus casas o que están, bueno, los que están en hospital no los llevo directamente, pero gente que a lo mejor ha superado esa primera etapa, está en su casa, o sea, pues en una línea de ayuda que hemos puesto en marcha. Me llaman, ¿no? ¿Y qué me cuentan? Pues que efectivamente los aplausos, el verse en las redes sociales, el ver que la sociedad en general les hemos aportado tanta confianza y tanto apoyo, o sea, han sacado una fuerza casi sobrehumana. Pues porque algunos me han dicho, yo cuando me he contagiado, llevaba 4 días sin ir a casa, sin pisar mi casa. O sea, son heroicos, la verdad. Bueno, voy a seguir leyendo preguntas porque quiero seguir aportando cosas. Dice, hay personas que por naturaleza son más resilientes que otras. O esto
es siempre un factor aprendido. El ejemplo de los padres es un factor de aprendizaje. El ejemplo de los padres es un factor de aprendizaje. Muy buena pregunta. O sea, si pudiéramos contabilizar, lo genético sería como si dijéramos el 30%. Lo adquirido sería el 70%. Es verdad que hay un tercio de la población que tiene esa facilidad para poder afrontar con menos miedo. Voy a retrotraerme un poco atrás. Hay dos tipos de personas. Las personas que son miedosas, que normalmente suelen ser muy analíticas, perfeccionistas, están siempre con lo que es la amígdala cerebral en sistema radar, detectando por dónde puede venir cualquier problema, ¿no? Y entonces esas personas tienen mayor vulnerabilidad. Hay otras personas que son pues mucho más comunicativas, más extrovertidas, más expansivas, que tienen más amigos, que se apoyan más en recursos pues exteriores. O sea, los dos son necesarios, recursos internos y externos, pero que tienen, lógicamente, buscan y tienen los apoyos que necesitan, ¿no? Bueno, pues esas personas van a tener mayor facilidad de afrontar dificultades que los que se aíslan. Una de las cosas más importantes es, cuando tenemos un sufrimiento, no aislarnos. Hay un refrán que dice que una pena compartida es la mitad y una alegría compartida es el doble. O sea, el ser humano es así. O sea, tenemos que comunicarnos. O sea, que es importante. Y dice aquí el ejemplo de los padres. Pues por supuesto que sí. O sea, los padres, tal como sean los padres, van a educar a sus hijos. Y, lógicamente, desde pequeños van a ir desarrollando esas capacidades básicas para que la resiliencia pueda ser esa fortaleza interior. Y además nos damos cuenta, si pensamos en nuestros abuelos que pasaron la guerra, era una generación muy fuerte, que lucharon y que levantaron el país y que pudieron con todo. Es verdad que nos han dado, a lo mejor, pues todo lo necesario ya y quizá nuestra generación no ha sabido educar pues tan bien a los hijos, tan fuertes. Pero la resiliencia tiene una base de fondo de esfuerzo. Y si no, pues que se lo pregunten a Rafa Nadal. Una cosa es tener un potencial de poder jugar muy bien al tenis, o sea, ese don natural, pero si no lo hubiera entrenado, si no hubiera dedicado tantas horas, tanto esfuerzo, si no hubiera tenido ese entrenador, su tío Tony, que le hacía ser fuerte, porque nos lo han contado, ¿no? A mí me lo ha contado Tony en alguna ocasión, ¿no? O sea, como decía yo, si alguno de tu gremio, me decía una vez, ¿no? Muy divertido, si alguno de tu gremio, psicólogo o psiquiatra, me hubiera juzgado, diría que soy un maltratador, porque yo cuando mi sobrino Rafa era pequeño y estaba entrenando, pero pequeño, a lo mejor con 8 o 10 años, ¿no? Y decía, a lo mejor, ¿puedo ir a beber agua? Le decía, no, aguanta. ¿Puedo ir al baño? Aguanta. Y si lo tenía horas, porque sabía que con el tiempo tenía que aprender a aguantar, porque con el tiempo iba a tener que tener partidos muy largos, muy duros, y realmente ha hecho, pues como hablábamos de la ostra, ¿no? Con el granito de arena que lo convirtió en una obra de arte, pues ha hecho de un chaval que era con un don natural para el tenis, ha hecho un gigante a base de entrenamiento y de esfuerzo. O sea, qué duda cabe que los padres, los profesores, las personas que nos educan, y también incluso de los modelos que, como os digo, vais a ver en estos libros, porque son personas que nos cuentan cómo han superado adversidades, y el cerebro aprende por modelado. Aprende mucho más leyendo o escuchando la historia de una persona que ha superado una adversidad que de una conferencia de 1 hora de neurociencia sobre cómo son los circuitos cerebrales y cómo son los neurotransmisores y las hormonas que se desarrollan para afrontar la adversidad. O sea, se aprende mucho más con el ejemplo. Por eso yo siempre, cuando escribo algunos libros, que también hay otros 2 que son digitales y están en la página web del instituto, el libro de Tú también puedes, o Creer para crecer,
estos libros todos entrevistan a personas, que ellos son los protagonistas, los que nos enseñan resiliencia a todos. Vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí. Dice, los niños pequeños que todavía no tienen autoconcepto, ¿es posible también trabajar la resiliencia? Por supuesto. La resiliencia, como os decía, empieza intraútero, o sea, empieza con el vínculo. Luego, cuando nace el bebé, ese vínculo ya se fragua muy bonito, como con el contacto físico con la madre, generalmente, pero también el padre es muy importante. Y ahora que todos teletrabajamos, vamos a tener mucha más presencia de padres también en la familia. Perdonadme que voy a encender una luz porque nos estamos quedando un poco a oscuras. Yo creo que así nos vemos mejor. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Que la resiliencia se va desarrollando desde que son los niños muy pequeños. ¿Cómo se desarrolla? Pues una parte muy importante es que el niño aprenda a tener límites. Que los límites no es no querer a los niños, sino saber muy claro dónde está el sí y dónde está el no. Y además, en la medida que van creciendo, sí que se les puede dar argumentos. No son arbitrarios, sino que todo tiene un motivo. Una de las bases de la resiliencia también es el encontrarle sentido a las cosas. Esto lo aprendí de Víctor Frank, el psiquiatra vienés que desarrolló la resiliencia y para mí fue mi mentor y la verdad tengo pues el orgullo de haberle conocido. Pues que decía que lo que daña al hombre no es el sufrimiento, sino no encontrar sentido al sufrimiento. En los niños, sobre todo ya en adolescentes, cuando lo que ven es una prohibición de sí porque sí y no porque no, y además me obedeces, y de una manera dura, a veces se enfrentan o es mucho más difícil. O sea que desde pequeños hay que enseñarles a tolerar la frustración y a que sepan que los límites tienen un motivo. Y perdonadme porque estoy hablando tanto estos días que estoy un poquito afónica. Perdonadme que voy a beber agua. Perdón, ¿eh? La tos no es de coronavirus, sino simplemente es fonética, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir avanzando. La resiliencia se pierde si no se practica, evidentemente. O sea, la resiliencia no es es un proceso, no es un punto que yo digo, imaginaros que hacéis un test de resiliencia que tenemos en la página web del Instituto Español de Resiliencia. Entráis y donde pone se puede medir la resiliencia, herramientas que tenemos, hay varias herramientas. Bueno, pues en ese test hacéis y es una escala y os va a dar el nivel de resiliencia que tenéis. Pero es el nivel que tenéis de resiliencia ahora. Posiblemente dentro de un poco de tiempo tendréis más o podéis tener menos. O también la resiliencia se puede tener muy fuerte en muchas cosas porque se ha desarrollado, pero podemos ser vulnerables en alguna área. Imaginaros, yo puedo ser a lo mejor muy fuerte en el trabajo, en pelear la vida, en mil cosas, en soportar la adversidad, en sufrimientos que me toca a mí, en el dolor, lo que sea. Y a lo mejor, pues mi marido, mi mujer, un hijo me dice, eres una mala madre, y me duele porque no soy invulnerable. O sea que la resiliencia, claro que se puede, o sea, siempre está ahí como o creciendo o decreciendo. O sea, hay que estar ejercitándola. Tú puedes practicar un deporte muy bien, que si dejas de practicarlo, pues te anquilosas. O sea, y con la resiliencia pues también pasa. A ver, otra pregunta. Dice, ¿qué hacer para poder ayudar a un familiar amigo a que pueda salir del victimismo y pueda desarrollar resiliencia? Esto nos lo pregunta Carolina. Pues Carolina, la buena noticia es que todos podemos desarrollarla, pero también te tengo que dar una mala noticia, que es que la resiliencia tú no la puedes desarrollar por otro. O sea, la desarrolla si quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
pues explicarle quizá, porque nosotros tenemos programas complicados de muchos procedimientos y muchos procesos, pero yo sintetizo la resiliencia en el adulto en tres AES. Tres AES. La primera es aceptar la realidad. Aceptar la realidad quiere decir no quejarse. ¿Por qué? Porque si me estoy quejando, ya es que es señal de que no acepto. La persona quejica, ¿qué hace? O sea, está amargándose la vida y está amargando al entorno. O sea, que lo primero que tenemos que conseguir de ese familiar es que aprenda que la queja es improductiva. O sea, uno tiene que ponerse, decir, esto es lo que me ha pasado. O sea, no, aparte de que la adversidad es algo que no podemos cambiar, porque si pudiéramos cambiarlo, lo cambiaríamos. Entonces ya no sería adversidad. O sea que adversidad es aceptar aquello que no podemos cambiar. O sea, perdón, aceptación es como si dijéramos asumir lo que no podemos cambiar. El primer paso que tienes que hacer para enseñarle es que aprenda a aceptar lo que no puede cambiar. Y eso, te lo digo bajito, a ti, es síntoma de inteligencia. Inteligencia. La persona más inteligente es la que es capaz de ser flexible y ver que las cosas cambian, que no siempre va a ser la vida pues de una manera como yo quiero. O sea que esa flexibilidad mental tiene mucho que ver con la resiliencia, pero sí que pues hay que ayudarle a que dé el primer paso. Una vez que ha aceptado esa realidad que no le gusta pero que no puede cambiar, entonces se pone en condiciones de poder subir el siguiente escalón, que es la adaptación. Y ahí ya sí que le podemos ayudar. O sea, ahí ya sí que se cuenta con factores humanos, con una red social, con poder darle apoyos, por ponerle ejemplos. Y luego hay, o sea, una tercera, que es la actitud. La actitud también la podemos trabajar. La actitud es un factor multiplicador que lo que hace es que una actitud negativa hace que sea todo más difícil y que además se contagia. Y una actitud positiva lo que hace es que soy capaz de afrontar las cosas. Ya que hablamos de positivo y negativo, pues yo quiero también contaros alguna cosa que a veces me preguntan. Se habla mucho del pensamiento positivo y se dice de una manera que no, también muy de libro de autoayuda, de tenemos que ser positivos, el pensamiento positivo, piensa positivamente, huye de las personas tóxicas, no te relaciones con la gente negativa. Yo digo, me parece que es simplificar las cosas. Efectivamente, hay personas que son optimistas y personas que son pesimistas, pero el pensamiento en sí tiene que ser, o sea, no es ni positivo ni negativo, o sea, el pensamiento es real, lo que existe. O sea, yo no puedo pensar positivamente de que un familiar mío se ha contagiado. No, lo que pasa es que esta es la realidad. Entonces, asumiendo la realidad, yo voy a poner todos los remedios que pueda para afrontar eso y es cuando voy a poder salir de ese pozo, que yo siempre hablo del túnel y el pozo. O sea, cuando una persona cae en un pozo, se queda hundido y hay que sacarle con grúa. En cambio, una persona resiliente cae en la adversidad y es un rebote resiliente y sale fuera de ese pozo. O sea, es como un recurso. O sea, que todo eso lo tenemos que trabajar. Bueno, pues tengo una cosa que me gusta decir, que fijaros, había un teólogo del siglo XIX inglés que decía que en la tempestad, dice, lo tengo aquí escrito, dice, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie. O sea, el pesimista se queja de aquello la culpa es el viento. El optimista no hace nada, espera que cambie. Dice, pero el realista ajusta las velas. La persona resiliente no es ni pesimista, hombre, tiene un componente de decir voy a poder, pero no es un optimismo facilón que la gente, no sé, del que dice, esto vamos a poder, con esto vamos a poder, no, o sea, es una persona que dimensiona la realidad, sabe que es difícil, pero tiene esos recursos
porque los ha desarrollado y dice, aunque me cueste esfuerzo, con esto voy a poder. O sea que es, o sea, la resiliencia no es un tema de autoayuda, de mírate al espejo y di que tú puedes con todo. No es eso. O sea, es, o sea, es un proceso de nuestro cerebro y todos tenemos la capacidad de poder afrontar cualquier adversidad. O sea que también cuando oigo a personas muy capacitadas que dicen, bueno, no, yo no sé si esto vamos a poder, porque claro, esto es algo ya que nos excede y tal. Digo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque llevo 20 años trabajando con muchísimas adversidades y también trabajo con las fuerzas de seguridad del Estado. En concreto, le doy mucha formación a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias. He trabajado mucho con ellos, de los que siempre aprendo, porque son los mejores. Pero sí que hemos trabajado temas de resiliencia. Y yo lo que os digo es que no hay adversidad que no podamos superar. Podemos llegar a morir, moriremos, pero desde luego en el camino seremos felices porque estamos buscando o sea, con esa fuerza interior estamos encontrándole el sentido. Lo mismo que ha pasado con nuestros sanitarios ante la crisis. No se arrugan, sino que encuentran el sentido para cada día poder y ser mucho más fuertes. A lo mejor tendremos que ayudar a los que por ya su fortaleza física se han contaminado o a lo mejor agotados, pues habrá que ver cómo termina todo esto. Pero van a ser capaces, todos vamos a ser capaces de superar esto si ponemos los remedios, si aprendemos resiliencia. O sea, yo lo que os animo es que aprovechéis este tiempo pues para crecer para adentro, para desarrollar los recursos. De verdad que os ofrezco también la página del Instituto Español de Resiliencia y de todos los profesionales que trabajamos ahí para que podamos ayudaros. Bueno, voy a seguir con preguntas. A ver, la tercera C de carácter. ¿Cómo se trabaja o se moldea con los niños? Pues mirad, muy interesante, porque realmente, o sea, el carácter, o sea, lo que hace que una persona tenga como esa manera de ser, que es muy atractiva, o sea, ¿qué diferencia a una persona que nos atrae de otra persona que nos repele? Mirad, cuando se han hecho estudios de personas que han triunfado en distintas profesiones, me da igual que sean médicos, ingenieros, investigadores, o sea, la gente que triunfa, si vamos a cuando eran pequeños, ¿qué tenían esos niños? Pues tenían esas virtudes, o sea, esas capacidades. Muchas son inteligencia emocional. Eran buenos compañeros de sus amigos, daban la cara por defender al más débil. Eran niños pues, que se esforzaban, a lo mejor más o menos, o sea, podían tener más o menos inteligencia, pero ya sabéis que llega más lejos el que se esfuerza que el que es inteligente. O sea, pasa lo mismo con la resiliencia. O sea, el que tiene esa capacidad innata, si no la desarrolla, no va a llegar tan lejos como el que se ha esforzado en desarrollarla. O sea, que esa es la buena noticia también de que está al alcance de todos. Pero bueno, ¿cómo se desarrolla? Pues ese carácter que sabéis hacer los padres y los profesores muy bien, moldear cuando un niño tiene pues un pronto de rabia, de frustración. También, como he citado a Rafa Nadal, pues os cito un ejemplo de una vez, pues enfadado, pues era pequeño también, tiró la raqueta al suelo porque su tío le habría corregido, le habría dicho por enfado, ¿no? Y su tío le dijo, Rafa, ve a recoger la raqueta, ponte de rodillas y bésala, porque ese es el instrumento que te dará de comer a lo largo de tu vida. O sea, no le permitió. Ahí vemos a jugadores impresionantes, muy buenos, que terminan un partido y tiran la raqueta, la parten y tal y cual. En Rafa Nadal nunca hemos visto eso. ¿Qué nos gusta de nuestro campeón? Pues el talante que tiene, la manera de ser, cómo encara pues eso, el ganar y el perder. Ni se sube con el éxito a creerse por encima, ni se hunde porque dice, bueno, pues he jugado mal, o sea, ya no pasa nada.
sea, saber relativizar, enseñar a los niños también a perder. O sea, que la frustración tienen que aprenderla. O sea, no puede uno vivir queriendo que todo me salga bien. Y encima, pues que mi padre o mi madre me resuelve cualquier problema que tenga en la vida. Pues no. Bueno, vamos a seguir porque hay mucha... Uy, calla, que se me ha ido para arriba. Todo estará... A ver, ¿por dónde íbamos? Dice... ¿qué hacer para ayudar? Esto lo he dicho. ¿Cómo utilizar la resiliencia cuando has perdido a seres queridos tan traumáticos en esta situación? Efectivamente, pues mirar, ayer en concreto estuve hablando con una persona que ha fallecido, pues, o sea, ella está casada con sus hijos y, y tiene, o sea, su madre y una hermana suya vivían juntas, ¿no? Entonces, bueno, pues la hermana se enfermó y murió. Y poco después, a los no sé, en 4 o 5 días, falleció la madre también, ¿no? Efectivamente son golpes muy duros que además ahora está viendo mucho, mucho. Entonces, ante el problema, o sea, nosotros podemos, como si dijéramos, poner el foco en el problema o poner el foco en lo de alrededor del problema. O sea, si yo me enfoco en la muerte de los seres queridos, o sea, voy a estar de una manera, o sea, dándole vueltas al tema, que efectivamente es un dolor terrible, que hay que aceptar, pero es que no existe solo en la vida ese punto negro, sino que alrededor tengo otros hijos, familia, me siento responsable de todo lo que tengo que ser para los demás. No me puedo permitir el decir, me quedo encerrada en mi dolor. Entonces, en la medida en que yo abro el foco, pues en esa medida tengo capacidad de compasión conmigo y con las otras personas alrededor de mí que también están sufriendo. O sea, no me quedo como obsesivamente enfocada en el punto negro, sino que aprendo a aceptar esa primera realidad para adaptarme en ampliar el foco a un perímetro más grande, que es eso, son tiempos de compasión, de desarrollar esa parte de las personas que lo necesitamos para tratarnos bien y para tratar muy bien a los demás. Voy a seguir haciendo preguntas porque cada una hacéis preguntas tan interesantes que yo cada una es que me quedaría resolviendo, pero tengo aquí todo un listado que no sé si vamos a llegar. Dice Maite Cuesta, dice, la tercera, esto ya lo hemos dicho, el aislamiento social que tenemos no es un factor que resta a la resiliencia de cualquiera. A ver, una cosa, esto lo pregunta Elvira López. Es muy interesante esta pregunta porque efectivamente el aislarse lo que nos hace es más vulnerables. Lo que pasa es que esto no es un aislamiento voluntario, sino que ha sido forzoso por tomar unas medidas de no contagiar el virus. Entonces, cada uno estamos aislados con nuestra propia familia y los que, por el motivo que sea, viven solos, pues están conectados por las redes sociales. O sea que ahora mismo, con todo lo que tenemos de facilidad de conexión, nadie debe sentirse solo si no quiere. O sea que podemos estar conectados. Ahora, eso sí, yo lo que recomiendo es que estas conexiones no sean tan superficiales, tan frívolas, que no aportan nada. No es, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, eso puede ser un primer momento si hay pues niños pequeños, si estamos saludando a los abuelos, pero entre personas que tenemos que comunicar pues un sufrimiento, un problema que tenemos, una preocupación, pues qué va a pasar cuando todo esto pase, qué va a pasar con mi empresa, qué va a pasar. Esas conversaciones tienen que ser más humanas, o sea, que generen unos lazos mejores.
Mirad, una cosa que estoy teniendo, hago un paréntesis, y además alguna de vosotros, en concreto ha sido una mujer, y he tenido un hombre también me ha contactado, ¿no? Personalmente. Pues ante esta situación de estar encerrados y pues se genera mucho mayor estrés, evidentemente. Y puede ser que las relaciones también se dificulten, pues porque estamos más tensos, no todo el mundo tiene a lo mejor un espacio suficientemente grande, sino que a veces pues tener niños o tener algunas dificultades extras, niños con circunstancias especiales o casas muy pequeñas o tener que estar teletrabajando y no tener un espacio independiente, que me parece que lo veíamos el primer día, que lo primero que yo aconsejaba era que por muy pequeña que sea la casa, que tengáis un rincón de, como si dijéramos, de poder encontrar la paz, de poder aislarme del resto de la casa, aunque sea vuestro propio dormitorio. Y ahí poner un cartel que diga prohibida la entrada el tiempo que haga falta de una conversación, una junta, una reunión de trabajo, un que me quiero meter ahí 10 minutos a respirar, a descansar porque no puedo más. O sea que busquéis esos espacios de respiro que yo le llamo pistas de frenado, ¿no? Para no estar. Pero luego también, pues no sé si, yo creo que lo hemos visto en el vídeo anterior, pero cuando ya, pues no sé, podéis, o sea, a la hora de organizaros el día, procurar tener el matrimonio, la pareja, o sea, tener al final del día un espacio de calidad, cuando ya los niños están acostados, también es bueno que se acuesten pronto, o sea, que no, o sea, que se levanten debíamos con la luz del día, o sea, que no se levanten tarde y que se acuesten, pues acordaros que los niños pronto y vosotros pues también con 2 dígitos, o sea, antes de las 12 de la noche, para no acabar agotados. Esto es una carrera de largo recorrido, no es un sprint. O sea que tenemos que tener orden y dejar al final del día un espacio de relajarse un poco, de poder hablar, de poder estar pues a lo mejor viendo una serie, un algo, pero ya vosotros dos a solas y poder tener esas conversaciones de mayor calidad que a lo mejor se han perdido incluso porque los dos trabajáis, porque los dos estáis sobrepasados de responsabilidades y de estrés. Entonces, ahora es momento también de transformar ese estrés en resiliencia que veíamos. A ver, ¿nos puede aconsejar algún libro para trabajar la resiliencia? Yo creo que esto debía ser antes de que yo he aportado. Nosotros en la página web del Instituto de Resiliencia tenemos 4. Y luego hay muchos libros de resiliencia porque hay mucha autoayuda. Nosotros lo que por lo menos con estos 2 que yo he escrito, lo que pretendo es dar las herramientas no solamente de autoayuda, de cómo puede ser un testimonio de una persona, sino dar el fundamento de en qué se basa la resiliencia para que aprendamos a desarrollarla. El primer libro este que os decía de levantarse y luchar, los últimos capítulos son como pautas muy claras de qué tengo que hacer y cómo hacerlo. Otra pregunta aquí. Dice, ¿el plantearse la vida permanentemente como un reto no es agotador? Pues no. Esto me lo hace también Elvira. A ver, la vida en sí yo pienso que es como un viaje. La vida tiene momentos de cuesta arriba, momentos de cuesta abajo, momentos de placer, momentos de descanso. O sea, la vida, lo que pasa es que el reto hay que planteárselo en los momentos que nos exigen un especial esfuerzo, los momentos de cuesta arriba. Porque claro, cuando podamos irnos a la playa o que tengamos vacaciones, no hay ningún reto. O sea, bueno, a lo mejor tiene otros retos de, no sé, no sé, de tener que lidiar con los hijos adolescentes que no quieren volver a dormir a una hora. Pero bueno, lo que digo es que la vida no es un reto, perdón, no es una carrera de obstáculos. O sea, la vida es un viaje
Y como todo viaje, tiene momentos en que tenemos que dar el do de pecho y momentos en que nos relajamos y somos felices. O sea que eso no es un reto permanente. Pero eso sí, cuando llega ese momento difícil, si no te lo planteas como un reto, si te lo planteas como una amenaza, es cuando vas a caer y te vas a hundir y va a costar mucho más esfuerzo levantarte de una depresión que afrontar ese sprint con todas las herramientas que tú has aprendido. O sea que quiero decir que eso es el sentido que tiene, pero no agotarnos. A ver, ¿qué más pone por aquí? A ver, dice, los niños del tercer mundo son más resilientes que los occidentales. Pues efectivamente, o sea, cuanto más acostumbrados estamos a tenerlo todo cubierto, pues desarrollamos menos resiliencia. Yo eso sí que estoy segura, que aunque no nos guste esto que nos está pasando, y vamos a tener una crisis económica que la vamos a tener, aunque no nos guste, vamos a desarrollar capacidades que teníamos innatas, que teníamos dentro y que las desconocíamos en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque en la etapa de bienestar todos nos acomodamos a estar a gusto y nadie pone en práctica pues todos los recursos que tiene. O sea, uno no sabe hasta qué medida es capaz hasta que no se pone a prueba. O sea que eso es del ser humano. O sea, nos tenemos que poner a prueba y por eso la resiliencia se va aprendiendo poco a poco, porque nos vamos poniendo a pequeñas pruebas y cada vez pues serán mayores. Pues tendremos mayor capacidad. A ver, dice, esto ya lo hemos visto, Elvira dice, ¿qué recomendarías a las personas que ahora mismo están en las casas solas sin poder relacionarse con nadie? Yo creo que tienen que relacionarse por redes sociales y recuperar, que posiblemente a lo mejor no tienen pues tanto tiempo en otras ocasiones o quizá pues a lo mejor les faltan habilidades, ¿no? Recuperar a los amigos, a la familia, pero recuperar el uno a uno, el one to one. Es muy importante que con cada uno tengamos algo distinto. O sea, yo me hace gracia cuando la gente va corriendo y te dice, ¿qué tal estás? Y dices, pues te digo bien o te lo cuento, porque si tienes tiempo de escucharme te lo cuento, pero si no, pues bien, pues corriendo como tú. O sea que ahora tenemos tiempo de no correr. Tenemos tiempo de decir cuánto tiempo hace que no le he llamado a mi padre a hablar un rato con él. Se están dando también muchas relaciones muy bonitas bueno, pues eso, de recuperar relaciones familiares que quizás estaban un poco perdidas. O sea, eso también me ha llegado, ¿no? Pues como ahora hay instrumentos para todo, pues imaginaros una familia que ha perdido al padre, ¿no? Que los hermanos, una familia numerosa de bastantes hermanos, pues hay cosas, ¿no? Entre unos y otros, de rencillas, de lo que sea, ¿no? Y sin embargo han podido conectarse, como no hay ni funerales ni hay nada, pues se han conectado pues con un sacerdote, porque era una familia católica, o sea, el sacerdote celebrando desde su casa, cada uno desde la suya, y cada uno, pues al terminar esa ceremonia que estaban solo familia, pues uno ha podido hablar y llorar y pedir perdón y decir, pues esto, ¿no? Que tienen que cambiar, que esto va a ser distinto. Otro a lo mejor, pues un nieto ha hecho una poesía y la ha leído y todos han llorado. O sea, dice que, me contaba uno de ellos, que durante las 2 horas que estuvieron conectados y todos, pues fue o sea, lo más bonito que han vivido en esa familia desde hacía muchos años. Y estaba todo alrededor de la muerte del padre y del abuelo. O sea que hay cosas muy bonitas también alrededor de estos problemas. Bueno, pues aquí me dan las gracias, aquí por aquí también, ¿qué más? Dice, el hacerte resiliente, pregunta, ¿no puede alejarte de la empatía con personas menos fuertes?
Pues no, lo que os digo es que una parte de la resiliencia es la compasión. O sea, la persona resiliente tiene una característica que es capaz de ponerse en el lugar del otro. Cuando trabajo con personas que han sufrido traumas, son mucho más humanas que las personas que no han sufrido adversidades. O sea que esas son lecciones que nos da, bueno, pues la vida. O sea que nos pasamos el día queriendo no sufrir y ojalá no me pase tal cosa, ojalá mi hijo no sufra, no sé qué, ojalá, a ver, por mucho que pensemos ojalá, nos va a tocar en la vida lo que nos toque. Porque ya te digo que las adversidades no se eligen. Y ojalá la vida no nos dé todo lo que podemos resistir, porque la capacidad de resistencia y de resiliencia es casi infinita, o sea, es enorme. Pero no nos aleja de las personas porque cada vez que una persona sufre algo, aunque se haga resiliente porque lo supera, es mucho más humano. Y eso lo podéis ver en el libro este, en el de Mis Raíces. Yo he entrevistado a personas con distintas adversidades muy fuertes y os aseguro que son un lujo poder hablar con ellas porque yo por eso he aprendido tanto, porque cada persona que sufre nos enseña muchas cosas. Lo que os decía de Víctor Frank, ¿no? Que decía que el sufrimiento no es lo que nos daña, sino no encontrar sentido al sufrimiento. Y estas personas nos enseñan el camino para encontrar el sentido. Y también decía Víctor Frank que cuando no podemos cambiar aquello que nos está pasando, porque lógicamente está fuera de nosotros, no podemos cambiarlo, dice, siempre podrás cambiar la actitud con la que afrontas aquello. O sea, eso está en nuestra mano. O sea, eso es lo que nos corresponde. O sea, nunca podemos decir yo con esto no puedo. Siempre podrás cambiar la actitud con la que enfrentas aquello. Y si no sabes, siempre podrás tener ayuda. Siempre podrás recurrir, aunque sea por internet, pues a nuestros profesionales de resiliencia. A ver, aquí hay Pedro, nos dice, se trata de ver cada oportunidad, es decir, no ver lo positivo de esta situación, sino de ver qué oportunidades podemos encontrar o qué lecciones podemos aprender. Mirad, esto los chinos, que son muy prácticos, dicen que cada crisis tiene una oportunidad. Efectivamente, así es. O sea, la adversidad no hay que temerla como algo que nos atrapa y que como si fuera ¿cómo se llama esto? Como un asesino que nos agarra y que no tenemos posibilidad de salir. O sea, el ser humano siempre tiene dentro esa posibilidad de crecer. Entonces, ante la cosa más dura, siempre podemos pensar, a ver, ¿qué me enseña esta situación? ¿Qué tengo que cambiar? Yo creo que en esta crisis, por ejemplo, muchas personas se están planteando cambiar cosas en su vida, cambiar cosas. O sea, se me está ocurriendo ahora mismo, pues, un discurso que hizo el director general de Coca-Cola, lo conocéis seguro porque está en internet, y si no, buscarlo porque es muy bonito. No me acuerdo, Brian me parece que se llama, no me acuerdo el nombre, pero en el discurso de despedida, que, bueno, pues que ya se jubilaba, hizo un discurso muy bonito y dijo que la vida es como un malabarista que tiene en su mano como 5 pelotas. Lo estoy citando de memoria, pero me acuerdo. Que tiene en su mano 5 pelotas. Dice, una es el trabajo, otros son los amigos, otros son, bueno, 5 pelotas. Y una es la familia. Y dice, o sea, tener muy claro que cuando cae una de esas pelotas, como puede ser el trabajo, cae, rebota siempre. Siempre vamos a encontrar la posibilidad de recuperar, de aprender, de lo que sea. Dice, pero la única pelota que es frágil es la familia. Si la pelota de la familia se nos cae, lo normal es que se rompa. Quiero sacar de ahí una consecuencia. Mirad, la resiliencia de los materiales, pues cuando un material, una pelota de goma es apretada,
cuando deja esa fuerza de oprimirla, se expande otra vez. O cuando se le tira con fuerza para el suelo, o sea, rebota. En cambio, si esa pelota, en vez de ser de goma, de un material flexible y resiliente, fuera de vidrio, cualquier golpe la rompe. Pues efectivamente estábamos en una sociedad donde todo nos estaba importando casi más que la familia. Aunque a cualquier persona le preguntaras, ¿para ti qué es lo más importante? Todos diríamos la familia. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto de importante es para ti más que un negocio, más que...? Y nos encontrábamos con la realidad de que no. Os voy a contar un caso de un matrimonio. Os voy a contar el caso. Un alto directivo de una empresa donde trabajaba muchísimo, tenía mucho dinero, había conseguido muchos recursos, tenía 3 hijos y una mujer. Y de pronto un día su mujer le dijo: fulanito, yo así no quiero seguir. No quiero seguir porque no soy feliz. O sea que o vamos a una terapia o esto se acaba. Y vinieron a una terapia a mi consulta. Y yo me gusta siempre escuchar primero, bueno, pues donde puedo, bueno, en ese caso concreto, escucho al hombre, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué ha pasado? Y me dice, pues no, la verdad es que no lo sé, porque llevamos, me parece que eran 15 años, llevamos 15 años casados, todo ha ido siempre muy bien, yo soy muy exitoso en mi trabajo, gano mucho dinero, tenemos una bonita casa, unos hijos, o sea, tenemos todo lo que necesitamos. Yo, mi mujer, no le privo de nada, ella tiene su tarjeta de crédito para que compre lo que quiera, jamás en la vida le pregunto si gasta o no gasta, o sea, yo iba todo muy bien. Y de pronto ha dicho que se quiere, vamos, que o esto cambia o se separa. Y entonces digo, bueno, pues vete, márchate a la sala de espera que voy a hablar con tu mujer. Le pregunto a su mujer y empieza a decirme, no, si yo tengo de todo, pero lo que no tengo es marido. O sea, mi marido no tiene tiempo, ni para mí ni para mis hijos. Pero eso ya desde que nos casamos, porque ya en el viaje de novios ya iba llamando por teléfono a todo el mundo, tal. Ya en el no sé qué, o sea, empieza a decirme, o sea, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me están diciendo ya que termine o qué. A ver, por aquí ha salido una cosa, pero bueno, me estoy enrollando. O sea, lo que os digo, no sé por qué me he enrollado con todo esto, es que lo más importante es que la familia es una de esas pelotas del malabarista, es la de cristal. O sea que a lo mejor teníamos que cambiar actitudes y cambiar cosas, y ahora podemos a lo mejor teletrabajar más, las empresas se van a dar más cuenta, habrá un cambio y estoy segura que será lo bueno o lo único bueno que nos puede enseñar el coronavirus. O sea, quizá tiene muchas más cosas adversas que lecciones buenas, pero yo creo que vamos a cambiar. O sea, va a haber un antes y un después de todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, ¿eh? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Yo por mí, o sea, lo que podemos seguir, a ver, bueno, seguimos un poco. Por aquí hay más preguntas. A ver, dice, la resiliencia no es un elástico infinito. ¿Cómo saber dónde está el límite y qué hacer en ese momento para no decaer? A ver, esto es muy interesante. O sea, el cerebro cuando te dice no puede, cuando uno dice no puedo más, son avisos de nuestro cerebro para que vayamos frenando. O sea, lo importante en el estrés no es tener un pico, porque tenemos la capacidad de recuperarnos. Lo peor del estrés es que cuando hay un pico, antes de que uno se haya recuperado, vuelve a haber otro pico y otro pico, de tal manera que no es un pico y una recuperación, sino una cordillera, una montaña. Entonces, eso es lo que hay que evitar. O sea, el estrés agudo nos hace, como si dijéramos, más fuertes, nos hace desarrollar esos recursos que luego nos sentimos tan orgullosos. Imagináis, por ejemplo, un deportista que ha entrenado, que tal, que cual, que
todo esto, se ha esforzado muchísimo. Pues eso también, no sé por qué me ha dado hoy por Rafa Nadal, pero también lo dice él, cuando está con la copa, mordiendo la copa, porque ha ganado un Roland Garros o un Grand Slam de lo que sea, se le olvida todo el esfuerzo, todo el empeño, que, vamos, todo lo que ha sufrido, porque ha sufrido. Ahora, si un deportista, antes de recuperarse, volviera a tener otro y volviera, pues hay el estrés de los deportistas, que también lo tratamos en los deportistas de alta competición. O sea, el estrés hay que recuperarse. Lo que daña al organismo es un estrés crónico, no un estrés agudo intermitente, sino un estrés crónico soportado. Entonces, eso es malo para la resiliencia, es malo para la salud y es que es malo también para que nos dé un infarto. O sea, o sea, no se puede forzar el organismo por encima de las capacidades de una forma habitual. O sea que creo que he contestado. Las personas resilientes son humildes como Rafa Nadal. A ver, esto es una pregunta muy buena porque realmente, o sea, la resiliencia es como, imaginaros que es un poliedro, que es como un brillante que tiene muchas caras. O sea, la resiliencia no es solamente una resistencia ante una adversidad, no es solo resistir, sino lo que os digo es ser más humanos, es tener empatía, es todo ese tipo de... O sea, el resiliente sabe también porque sabe que es frágil, o sea, no es invulnerable. O sea, una persona, o sea, no podemos confundir eso de que una persona resiliente nunca va a sufrir. No, sufre como cualquiera. Lo que pasa es que todo tiene un sentido y por eso es capaz de buscar esa capacidad dentro, esa fortaleza para poder darle sentido y ayuda a todos los demás, pero claro que se va haciendo más humano y lógicamente también más humilde. O sea que normalmente una persona, esto si nos metiéramos en psicopatología, en la psiquiatría, no tiene nada que ver la resiliencia con el narcisismo. Cuando una persona es narcisista es que, o sea, se pone por encima de los demás, muestra sus éxitos a todo el mundo, cree que lleva la razón en todo, que, bueno, pues esas personas narcisistas son muy vulnerables porque necesitan el aplauso y cuando no lo tienen, se vienen abajo. O sea, son muy frágiles. Por supuesto, la resiliencia es todo lo contrario. La resiliencia es interior. O sea, no es un escaparate. Pero como os digo, de toda esta charla, lo que me interesa que quede muy claro es que la resiliencia son procesos neuronales de nuestro propio cerebro. Son procesos intrapsíquicos que hacen que una persona sea capaz de vivir una situación adversa de trauma difícil, creando esos recursos psicológicos que nos hacen más fuertes, pero interiores. O sea, que no tiene nada que ver con, ya os digo, con la frase fácil de esto lo superamos todos y saldremos adelante con resiliencia. O sea, no. O sea, no podemos, no sé, cómo maltratar lo que es una ciencia, una neurociencia, con frases fáciles repetidas y repetidas tanto en internet que llega un momento en que son manidas, ¿no? Esto lo vamos o sea, como si decimos, esto lo vamos a superar todos juntos. Pues claro que sí, pero no puede ser una frase. Tenemos que crear de verdad los vínculos, los lazos. Y si una familia sale fortalecida, es porque realmente ha fortalecido en esta adversidad los vínculos. Y si no, saldrá igual que ha entrado. Así de pragmático. A ver, más cosas. ¿Qué haces para seguir tan optimista? Sí, claro. Esto es Elvira, que me quiere, y dice, tan guapa, arreglada. Pues nada, lavarme el pelo es lo único que hago de vez en cuando. Dice, después de un mes de aislamiento. A ver, bueno, yo, si me preguntas, Elvira, ¿cuál es tu fórmula particular de resiliencia?
A ver, yo no tengo problema en contaros. Yo sí que me parece que hago pues todo lo que le digo a mis pacientes, pues yo procuro. Pero sí que es muy importante aprender a respirar. O sea, la respiración para mí, como os digo ya como psiquiatra, que trabajo desde hace más de, bueno, pues 30 y tantos años, como psiquiatra, o sea, la respiración es o sea, es el mejor ansiolítico, mucho mejor que el Lexatin, que el Orfidal, que todos los ansiolíticos que os puedan recetar cualquier psiquiatra. O sea, la respiración nos vuelve, como si dijéramos, a nuestro ámbito más interno, una respiración tranquila, pausada, que no tiene ni siquiera una técnica, es simplemente respirar. Esto lo hemos recomendado los psiquiatras para vencer pues esa manera natural que tenemos los humanos de estresarnos. O sea, ¿por qué nos estresamos? Pues porque tenemos miedo. O sea, el miedo a fracasar, el miedo a perder, el miedo a que le pase algo a las personas que queremos. O sea, vivimos muchas veces con miedo. Mi fórmula natural ha sido el crecer y desarrollar pues esa capacidad de no tener miedo, de tener confianza. Confianza, pues porque verdaderamente mi vida, me estás preguntando, Elvira, cosas que me da un poco de apuro, así a nivel, pero yo no tengo nada que perder, o sea, no, sinceramente no le tengo miedo ni a vivir ni a morir. Y veo que eso me da mucha fuerza. Pero ¿cómo he logrado? Pues el afrontamiento físico, también, bueno, y también el afrontamiento, o sea, el tener raíces espirituales, por supuesto, sin duda en mi caso. Pero lo que os digo a todos es que aprender a respirar es vencer el miedo, es vencer la ansiedad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues no hay ni siquiera que aprender una técnica, simplemente respirar despacio, como hace pues un bebé cuando nace sabiendo respirar. Y a veces, según va creciendo, pues se nos olvida. O sea, si tú le dices a un adulto, respira profundamente, te hace así. Es como que sube los hombros y se tensa o sea, el cuello y no, esa respiración no es. Es como si ves un bebé, o sea, imagínate un bebé desnudito respirando, sube la tripa, baja la tripa, respira, no hace ningún esfuerzo de caja torácica, no, sino simplemente respira. ¿Y cómo tenemos que aprender? Pues lo primero, soplar, 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 soplar. Nos ponemos tumbados, me parece que os lo dije, pero si no os lo cuento. Yo, como lo recomiendo, una postura muy sencilla. Normalmente ya las camas no tienen la barandilla esa que había en los pies de la cama tan incómoda antes, ¿no? Sino que es liso. Pues entonces, sentaros, o sea, en los pies, o sea, los pies de la cama y os tumbáis. Ahí no sé cómo hacerlo. Así. O sea, los pies colgando y todo esto tumbado encima de la cama, o sea, como en los pies de la cama. Os echáis para atrás y ponéis las manos en el abdomen, encima del ombligo, o sea, las manos ahí. Y entonces empezáis a soplar, sopláis, sopláis, sopláis. No hace falta técnica ninguna. Así lo enseñamos toda la vida para controlar la ansiedad. Y eso es la naturaleza humana. No hace falta ninguna técnica. Soplas por la boca hasta que, apretándote un poco la tripa, soplando. Y cuando ya has terminado, que ya no te queda ningún aire dentro, aguantas un poquito y empiezas a respirar por la nariz. Ya está. Y entonces otra vez la tripa vuelve a inflarse, inflarse, inflarse. Lo notas que las manos se inflan, aguantas un poquito y empiezas otra vez a apretar un poco, a bajar las manos soplando por la boca. Realmente es una respiración natural, como Dios nos ha hecho, respirando normal. A veces se nos olvida por la prisa. Entonces tenemos que aprender a respirar. Tenemos que aprender a sonreír. ¿Por qué? Porque cuando una persona sonríe, o sea, al estirar todos los músculos, le estás mandando a tu cerebro un mensaje muy importante. El cerebro no hace falta, o sea, los músculos también le envían información, le mandan, o sea, es el lenguaje de nuestro cuerpo.
Entonces, si tú le mandas ese lenguaje de que estás, como si dijéramos pletórica, estás, o sea, sonriendo, el cerebro interpreta que todo va bien y entonces te manda oxitocina, o sea, te manda esa confianza, esa tranquilidad, esa paz. Y lo mismo, por ejemplo, cuando vais andando por la calle. O sea, la persona que va con prisa va como si dijéramos casi inclinada hacia adelante y encogida de hombros y mirando. Ponte en tu postura anatómica normal y ve mirando, o sea, mirando como si dijéramos a la altura de los ojos, incluso a los edificios. Y entonces tu cuerpo tiene mayor capacidad de respirar, o sea, entre ir de una manera como antinatural a recuperar tu forma, o sea, que hay muchas formas naturales de desarrollar resiliencia ante la vida. Y ya no os voy a seguir contando más cosas de esto porque parece, a ver, aquí más cosas que dice aquí. Eh, dice Paloma dice, ¿nos puedes recomendar, otra vez hemos dicho, para la resiliencia en niños y en jóvenes? Depende un poco, o sea, a los niños hay que enseñarles la resiliencia a los padres, o sea que eso es lo lógico porque va mucho en la manera de educar, en que se sientan seguros, en que se sientan pues con sus necesidades cubiertas, en que no tengan miedo. Los niños muchas veces interpretan pues una discusión de los padres, a lo mejor interpretan como, ¿qué va a pasar? A ver si se separan, a ver si... y muchas veces se atribuyen la culpa y dicen, la culpa es mía, porque me he portado mal. Enseguida buscan, bueno, pues ese generarles mucha confianza. Yo, si os interesa, yo tengo una psicóloga que trabaja conmigo, que ha escrito 2 libros que no los tengo aquí, pero se llama Noelia Mata y, bueno, también está en el Instituto de Resiliencia y trabaja mucho la resiliencia con niños y con jóvenes y a veces también incluso con niños con maltrato o con trauma. Bueno, escribe también algunos cuentos. Bueno, hay un cuento que se ha hecho pues y está muy bien, me parece que lo han publicado para el coronavirus, para explicarle a los niños, o sea que seguramente pues os puede interesar. Carmen nos pregunta, ¿la resiliencia se debería aprender en los colegios como una asignatura más? ¿Hacéis cursos, charlas en vuestra asociación? Por supuesto. A ver, estoy totalmente de acuerdo con Carmen Redondo que la resiliencia se debería de aprender. Nosotros llevamos, pues, no sé, 20 años hablando de la inteligencia emocional en los colegios. Ya hay unos cuantos años y el CIO es uno de los proyectos innovadores que siempre se suma a desarrollar todo este tipo de innovación aplicada a la educación, pues de inteligencia emocional. Yo estoy súper contenta porque cada vez más se va aplicando, incluso también a los colegios públicos. Yo doy formación a colegios públicos, a lo que es la organización, no me sale ahora el nombre, pero los que dan la formación a todos los colegios de escuela, a todos los maestros de escuelas públicas. Bueno, pues lo que os digo, que la resiliencia sería fenomenal también como una asignatura tratada desde el colegio, para que aprendan los profesores. Nosotros tenemos un curso que es un posgrado que se llama Neurociencia, Inteligencia Emocional y Resiliencia aplicada a la educación. A mí me encantaría que todos los profesores la cursaran, es un curso de 4 meses, pero para poder darlo en los colegios se tienen que formar primero los profesores, pero sería muy necesario y muy recomendable y ojalá pues te hagan caso. A ver, más cosas aquí. Bueno, es que hay muchísimas preguntas, no sé. Dice, a ver, ¿por dónde vamos? No, que es que se me había ido la barra arriba del todo, no, me estaba asustando. A ver, ¿qué más? Me he perdido un poco. Voy a empezar por atrás y para arriba. Siempre hay que tener recursos porque me había quedado con Carmen Redondo, efectivamente. Pues eso, que sí que hay, en el Instituto Español de Resiliencia hay cursos
tanto para cualquiera, como también para padres, como para profesores. Hay cursos donde la gente se puede formar. Dice, ¿cómo se compensa el no tener familia? Pues a ver, yo siempre digo que cuando la familia está ausente, los amigos son la familia que uno elige. Y además lo tengo muy comprobado porque yo una de las cosas que siempre digo es que yo soy millonaria porque tengo muchos amigos. O sea que el mayor tesoro son los amigos buenos que uno puede tener en todos los momentos difíciles y también en los fáciles, porque con los amigos hay que reír y hay que sufrir, o sea que sin duda, pero que cuando no se tiene familia, uno tiene la capacidad de crear esa familia con la que se crean unos vínculos que son muy fuertes, a veces más fuertes que los vínculos de la sangre. O sea que yo creo que tenemos posibilidades todos de tener todo lo necesario, pues eso, en nuestra vida. María Ortiz dice, qué frase, sin miedo a vivir y sin miedo a morir, pero siempre, a ver qué pone, pero siempre sonreír. Pues efectivamente, María Ortiz, estoy totalmente de acuerdo. Yo me gusta y no lo tengo como una frase, pero procuro. Y además, pues me parece que es un beneficio. Mira, la vida viviremos lo que Dios quiera, pero desde luego lo importante es ser feliz en el día a día. O sea, no vamos a poder, pues no sé, no tener dificultades. Pero me quedo con una frase que el fuerte no es el que no cae, sino el que siempre se levanta, siempre se levanta. Aquí tengo unas frases que me gustan. Dice, resiliente, esto es del Instituto Español de Resiliencia, con el libro, en la contraportada. Resiliente no es el que nunca cae, sino el que sabe utilizar sus recursos para levantarse siempre y crecer ante la adversidad. Eso es verdaderamente resiliencia. Resiliencia. Y luego también, pues otra cosa que a mí me gusta decir es que nadie es, o sea, nadie es tan fuerte que no necesite la ayuda de los demás, ni tan débil que no podamos ayudar a otros. O sea que tenemos pues muchas capacidades que debemos de poner en marcha y cada vez pues aportando a los demás es como aprendemos a ser más felices. Pues yo creo que tenemos que en algún momento terminar, no sé qué os parece, pero yo creo que ya llevamos hora y media, o sea que si os parece, pues yo quedo pues disponible y a la espera de cualquier pregunta, de cualquier cosa que necesitéis. Muchas personas han conectado a través del Instituto Español de Resiliencia, otras personas a través de la página de aquí, del CEU. O sea, estamos a vuestra disposición y que sigáis aprendiendo resiliencia y siendo, pues no sé, pues cuidando esas pelotas de goma y de cristal que no se nos caigan. Pues un abrazo desde aquí y hasta que queráis, la próxima semana o cuando me digáis. Un abrazo a todos. Adiós.